Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno es volvernos a ver a través de este medio del Face y poder dar una palabra al abatido, al cansado, al necesitado, o a aquel que ha estado buscando respuestas en el Señor, aquel que ha estado en la intimidad, aquel que ha estado anhelando sentir la presencia de Dios, aquella persona que ha estado afligido, ha estado con problemas, con situaciones difíciles. Pero quiero decirte algo en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está aquí para fortalecernos. Él está en nuestros corazones, Él está en nuestras vidas. Él habita en todo nuestro ser interior para fortalecernos, porque Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Aleluya. El Padre de gloria, el Padre eterno, Jehová Dios Todopoderoso, gobierna sobre todas las naciones. Él gobierna sobre nuestras vidas porque Él es el Señor y Salvador suficiente de nosotros. Qué bueno es saber de que hemos pasado situaciones difíciles, pero hemos visto al Dios de gloria moverse a nuestro favor. Como dice Salmo 91:1, el que habita, dice, al abrigo, dice, del Altísimo, dice, va a morar bajo la sombra del Dios omnipotente. Y dice más adelante, y diré yo a Jehová, esperanza mía, dice, y castillo mío, mi Dios, dice, en quien confiaré. O sea, ahí nos está diciendo el Señor, en otras palabras, o nos está prometiendo de que Él es nuestra roca, que es nuestro castillo, que Él va a estar cubriéndonos con sus alas, que si nosotros habitamos bajo su cobertura, bajo su presencia, vamos a estar seguros. Y que no importa la circunstancia que estemos pasando, no importa la situación adversa que estemos pasando en nuestras vidas, dice Él y promete Él que va a estar con nosotros. Aleluya. Yo quiero compartir una pequeña porción de la palabra de Dios y quiero decirte, amada iglesia que estás escuchando este mensaje, esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Iglesia de Cristo, iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios, no tengas miedo, no tengas temor, aleluya. Lo que está pasando, lo que está sucediendo a nivel mundial no tiene que a ti atemorizarte. Tú estás parado en la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tu fe está fundamentada en la palabra de Dios y en la persona de Cristo Jesús, no tengas miedo. Jehová Dios Todopoderoso, dice, peleará por nosotros y debemos de estar tranquilos. Aleluya. Esta porción maravillosa está en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 28 al 32, donde dice la palabra del Señor. Esta es una promesa que Dios le dio a las naciones y a los pueblos de aquellos tiempos, y esta promesa también era para nosotros, para estas generaciones de estos tiempos, donde dice derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí está hablando de los siervos y las siervas del Señor lavados con la sangre preciosa del Rey de Gloria. Aleluya. Y dice el Señor, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
En otras palabras, antes que venga el tiempo de la tribulación, tienen que suceder todas estas cosas. Y todo aquel, dice, que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Sabe? La humanidad, el mundo entero, ha estado padeciendo muchas situaciones difíciles donde podemos ver el cumplimiento perfecto de la palabra profética del Señor, aleluya, donde estamos viendo acontecimientos anormales para nosotros de repente, donde estamos viendo cómo el cumplimiento de la palabra de Dios se va dando poco a poco a través de las señales que habla el libro de Mateo capítulo 24 del 1 en adelante. Podemos ver nosotros la convulsión que hay a nivel mundial, y esto solamente es principio de dolores, como dice la palabra de Dios. Podemos ver a través de los medios cómo se están dando terremotos en diferentes ciudades y naciones del mundo, maremotos, tsunamis, pestes, hambres y muchas situaciones que de repente nosotros como iglesia tenemos que ponernos a meditar y ponernos a pensar de que el Señor nos está hablando a través de todo esto. Es triste saber de que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor comprada con la sangre del Cordero, todavía no está preparada, todavía no está lista. Hay mucho pueblo de Dios que todavía no ha entendido de que la venida del Señor está cada día más y más cerca que cuando creímos. El Espíritu Santo de Dios, Él es que nos lleva a toda verdad. Él es que nos revela la palabra de Dios. Él es que nos revela lo que va a suceder en el futuro. Pero para poder nosotros llegar a ese punto tenemos que tener una entrega total, una búsqueda permanente de la presencia de Dios, para que en la intimidad con el Señor se nos pueda ser revelados los misterios del cielo a través de la palabra de Dios. Aleluya. Yo les digo, mi amada hermano y hermana en Cristo, iglesia que está escuchando este mensaje, ya es tiempo que dejemos las niñerías, ya es tiempo que dejemos de jugar con nuestra alma, ya es tiempo que nos acerquemos a Dios de corazón, ya es tiempo que no solo nos arrepintamos, sino que nos convirtamos de nuestros malos caminos y le digamos a Jesús: Señor, con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda transparencia y con toda humildad: Señor Jesús, te he fallado. Señor Jesús, he hecho muchas cosas delante de ti, lo reconozco, y el Espíritu Santo me ha estado redarguyendo y yo ni siquiera le he hecho caso. Las señales, mi amado hermano y hermana que me escuchan, están casi en su totalidad cumplidas. Falta el último y gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda la iglesia. Pero ¿estás tú preparado? ¿Estás tú listo? ¿Estás tú lista para estar en ese mover glorioso del Espíritu Santo de Dios? Aquí dice clarito: y todo aquel que invocare, dice, el nombre del Señor será salvo. Vienen situaciones difíciles para la humanidad. Imagínense un virus que ha salido del mismo infierno, puedo decir yo, nos tiene temblando a la iglesia del Señor. Es tan triste saber que muchas personas ni siquiera, oiga lo que le estoy diciendo, todo esto más de 2 meses que hemos estado en la casa, ni siquiera muchos han buscado la presencia de Dios, sino que se han dedicado a hacer otras cosas que no les edifican en nada. Como que han tomado esto como que unas vacaciones, diría yo. Las cosas del Señor son serias. El Señor viene pronto por una iglesia, dice, pura, sin mancha, sin arrugas,
sin contaminación, una iglesia que ande en santidad, una iglesia que sea sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que ame a Cristo por sobre todas las cosas. Aleluya. Pero el Señor es tan bueno y tan maravilloso que Él nos está hablando de cualquier manera. Él nos está hablando porque esto está tremendo. Un simple virus ha puesto a temblar a medio mundo. Yo le voy a decir algo. No debemos de tener temor. Salmo 91:3 nos habla de que ninguna peste va a tocar nuestras vidas y nuestra morada. Si usted y yo estamos confiando en Cristo, si nuestra fe es verdadera y genuina, no debemos de tener ningún temor de que ninguna enfermedad va a tocar nuestras vidas. Porque Él lo dice en su palabra, Él lo ha prometido, y en Isaías 53:5 dice que por la llaga de mi Cristo Jesús yo he sido sano. Y si usted por cualquier situación lo agarró esa enfermedad, ese COVID-19 o cualquier otra enfermedad, usted tiene la palabra que es su medicina para declararla sobre su vida. Dios le da la autoridad para que usted reprenda todo espíritu de enfermedad sobre su cuerpo y tiene que huir en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque cuando le dimos nuestra vida a Cristo, Él nos lo entregó a nosotros. Él nos dio al Espíritu Santo como el maestro, como el guía, como el consejero, como el que nos conduce a toda la verdad, como el que nos fortalece, como el que nos da discernimiento. Exactamente, el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a conducir nosotros a hacer lo correcto y lo justo, y nos va a mostrar a cómo hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre cada decisión que tomemos. Pero muchas veces tenemos al Espíritu Santo de Dios apagado, lo hemos tenido contristado porque no lo obedecemos. Cuando Él nos dice, levántate a orar, lee la palabra, alábame, búscame, lo ignoramos muchas veces. Entonces Él se contrista dentro de nosotros porque Él es una persona que tiene emociones y tiene sentimientos. Yo le digo en el nombre de Jesús, amada iglesia, ya es tiempo que nos levantemos. El Señor Jesús nos está hablando de muchas maneras, y a través de este virus que ha matado lastimosamente a cualquier cantidad de personas, da un gran pesar. Y estamos creyendo en el Señor que muchas de esas personas, sus almas no se perdieron, tuvieron una oportunidad de arrepentirse e irse con el Señor. Porque la misericordia de Dios no la podemos medir. La misericordia de Dios es infinita. Y yo no puedo decir si esa persona se fue o no se fue con el Señor. Solo el Señor sabe. Porque Él es así de maravilloso y de misericordioso. Aleluya. Y todo esto que estamos viviendo es a causa de la maldad que hay en el corazón del hombre. Porque dice la palabra que por la causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Es triste. Es lamentable lo que estamos pasando. Pero yo te digo, amada iglesia, levantémonos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Dejemos toda pandemia espiritual que no nos sirve para nada. Dejemos la quejadera. Dejemos de estar murmurando. Dejemos de estar criticando. Yo te aconsejo y te motivo y te exhorto en el nombre de Jesús de Nazaret que utilices tu tablet, tu celular, cualquier herramienta que Dios te ha puesto en tus manos como bendición para que prediques la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios que seamos como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Ellos miran las situaciones que estaban pasando y ellos se levantaron en contra de las tinieblas y vieron la gloria de Dios, vieron la victoria porque le creyeron a Dios y escucharon la voz de Dios. Tenían sus oídos espirituales activos para escuchar las instrucciones del Señor. Que seamos nosotros los hijos de destacar de estos tiempos, entendidos en lo que estamos viendo, en lo que estamos pasando. Esto no es un juego. Muchas personas, aún personas que decían ser hijos o hijas de Dios, se han ido y han perdido sus almas a través de una enfermedad, porque no tuvieron tiempo ni siquiera de arrepentirse de sus malos pecados. Pero yo le doy la gloria a Dios, porque Él es bueno. Él ha extendido un día más de misericordia para que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, para que nosotros reconozcamos nuestra condición como está delante de Dios.
Tenemos que entregarle al Señor todas aquellas áreas donde somos débiles para que Él se fortalezca en nosotros cada día. El secreto de la victoria en todo hijo y toda hija de Dios está en intimidad con el Señor. Cuando nosotros tenemos intimidad con el Padre, el Espíritu de Dios nos revela la voluntad del Padre. Y es cuando nosotros empezamos a fortalecernos en nuestra fe. Es cuando nosotros empezamos a fluir con los dones y en el ministerio que Dios ha puesto y nos ha entregado a nosotros como mayordomos. Pero yo te digo algo, hay que hacernos una evaluación. Esto es personal, la salvación es personal, la salvación es gratuita todavía. Estamos en el tiempo de la gracia, estamos viviendo situaciones difíciles, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros porque Él ha tenido misericordia. Muchas veces no merecemos la misericordia de Dios porque de repente actuamos en desobediencia y en rebeldía. Aún conociendo la palabra de Dios, actuamos en rebeldía y en desobediencia, y entonces hacemos a un lado la palabra de Dios. ¿Sabes? Este tipo de mensajes que tú estás escuchando no es que lo vas a escuchar todos los días, porque estos mensajes no les gusta a las personas que se les diga, porque lo primero que ven es quién está dando el mensaje, pero no ponen atención de quién viene el mensaje, porque ponen la mirada en el hombre y no en Cristo Jesús. De repente yo he fallado en muchas áreas de mi vida y yo le pido perdón a Dios y te pido perdón a ti, pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios primero de predicar lo que Él ponga en mi espíritu. Y yo a quien tengo que darle cuentas es al Señor y no a nadie más. A Él tengo que darle cuentas. Recuerda la labor que tuvo Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos. Ese fue el mensaje de este hombre. Y este hombre tenía el Espíritu Santo, pero no tenía la llenura todavía del Espíritu Santo de Dios. Porque quien daba la llenura y quien ministraba el Espíritu Santo de Dios era el mismo Jesús. Pero este hombre tenía autoridad. Y cada mensaje que este hombre daba, medio mundo corría a arrepentirse y él los bautizaba en agua. Porque él tenía autoridad de parte de Dios. Y este hombre le preparó el camino a Jesús de Nazaret. Cuando este hombre bautiza a Jesús en el río Jordán y Jesús emerge del río Jordán, viene el Espíritu Santo y se posa en su hombro como forma de paloma y se abren los cielos y el Señor dice: he aquí mi Hijo amado, dice, en el cual tengo complacencia. Y más adelante dice la palabra de Dios, siempre el libro de Marcos, estoy hablando del libro de Marcos capítulo 1, y más adelante dice la palabra del Señor, aleluya, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús de Nazaret al desierto por 40 días y 40 noches. Y dice la palabra de Dios que las fieras estaban allí queriéndolo dañar, pero Dios mandó ángeles para que le sirvieran a nuestro amado Señor Jesús. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos, le ofreció riqueza, le ofreció poder, le ofreció tantas cosas. ¿Y cómo venció Jesús al enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros todo temor, todo miedo? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros cuando de repente tengamos un malestar de cualquier enfermedad? Con la palabra de Dios vamos a vencer. Y dice que resistamos al diablo y que Él va a huir de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Seguimos en la palabra siempre en el capítulo 3 del libro de Joel, el profeta Joel, dice más adelante: proclamad, dice, esto entre las naciones, o sea, proclamad el mensaje. Y proclamad guerra, porque vienen tiempos difíciles, vendrán guerras, vendrán rumores de guerra, y tenemos que estar preparados. Si estamos vivos, tenemos que estar preparados como iglesia del Señor, porque las tribulaciones que vienen no son comparables, son tremendas, son peligrosas, vienen tiempos peligrosos. Dice la palabra de Dios que los gobernantes se enseñorearán de las naciones, y eso lo estamos viendo en estos tiempos.
La corrupción ha llegado a un punto tal que hiede, que da asco, que ofende. Los corruptos hacen su fechoría delante de la gente y no les importa. Porque a causa de la maldad y el amor de muchos se va a enfriar. La avaricia ha llegado a un punto tal que a los gobernantes no les importa sus gobernados, no les importa la gente. Lo que les importa es enriquecerse ellos y enriquecer a sus familiares. Lo demás a ellos les importa. Eso es lo que estamos viviendo, iglesia. Despierta, iglesia, despierta para que cambiemos nuestra forma de orar. Despertemos en el nombre de Jesús. La situación está cada día más y más y más difícil. Dice proclamar esto entre las naciones. Guerra. Tenemos que hacer guerra al diablo. Porque los principados y las potestades y las huestes de maldad se han levantado con mayor poder. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Quiénes son los llamados a destruir y desbaratar todo plan del diablo? Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos la verdad que está reflejada en la palabra de Dios. Nosotros somos los llamados a hacerle la guerra al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Despertar a los valientes. Aquí nos llama el Señor a un despertar espiritual, que ya no estemos durmiendo, que dejemos la cobija, que dejemos la comodidad, que le digamos, Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en lo que tú dices, Señor, y yo sé que tú eres real, no te miro, pero te siento, y creo que tú verdaderamente puedes hacer la obra perfecta. Esto, mi amado hermano y mi hermana, iglesia de Cristo, esto es de fe, esto es de creer, esto es de actuar rápido, porque la venida de Cristo está cada día más y más y más cercana, dice. Despertar a los valientes. La iglesia no es una iglesia endeble, no es una iglesia, emocionalista. La iglesia tiene que ser una iglesia poderosa, una iglesia llena de la gloria de Dios, una iglesia llena de discernimiento del Espíritu, una iglesia que puede usar las armas espirituales que el Señor ha depositado en nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no voy a ponerme a pelear con el pastor, con el diácono, con el líder, con el apóstol, con el profeta. Mi guerra no es contra él. Mi guerra, dice, no es contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra huestes de maldad, contra esos gobernadores de las tinieblas. Es mi guerra. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Acerquémonos pues confiadamente, dice, ante la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que Dios no va a rechazar ni un corazón contrito y humillado. Tenemos que humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra condición y decirle, Señor, con humildad, Padre, yo sinceramente ando mal. Yo no estoy orando, no estoy leyendo la palabra, ni siquiera anhelo ni deseo congregarme, ni siquiera he orado para que nos vamos a congregar, porque si hay mucha iglesia, mucha gente, mi hermano, perdóname que te lo digo, que ni siquiera por eso han orado, no anhelan congregarse. Tenemos que pedirle al Señor por todas esas cosas, y Él nos va a escuchar. Dice que va a inclinar su oído. Acuérdate lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, un versículo que ha estado sonado todo este tiempo, porque de repente en estos tiempos es difícil que nos acordamos de este texto, pero qué bueno que nos acordemos. Dice, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y oraren, ahí habla de orar, acción, y buscar en mi rostro, buscar su presencia, buscar hacer su voluntad, buscar la dirección del Señor, buscar instrucciones del Señor. Y si humillaren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, ahí viene lo que Él nos va a prometer. Entonces yo lo voy a oír desde los cielos, dice, les perdonaré sus pecados y les sanaré su tierra. ¿Y cuál es la tierra que habla el Señor? Habla de nuestro corazón. Dios quiere sanar el corazón de la iglesia. Yo estoy hablando de la iglesia en general. Yo no estoy diciendo que no hay grandes siervos y siervas de Dios. Claro que los hay, gente poderosa. Yo estoy asombrado, maravilloso, y quiero darle la gloria a Dios por grandes hombres y mujeres de Dios que yo los he visto ahí en el Facebook
cómo publican esta gente y para la gloria de Dios lo hacen. Sus ministerios los han sacado de las 4 paredes y los han llevado al chiverito, los han llevado al crematorio, los han llevado a las crucitas, los han llevado a los prostíbulos, los han llevado a las cantinas, los han llevado a todos lugares donde Dios les indique, donde hay necesidad. Ahí han llevado a Cristo Jesús. Y no solamente han llevado la palabra de Dios, sino que han llevado alimento. En otras palabras, esta gente ha llevado el evangelio completo. El evangelio integral que Cristo Jesús nos enseñó. Recuerda cuando Cristo Jesús dice la palabra que les dijo al apóstol: díganle a las personas que se recuesten un ratito. Pero vienen los apóstoles, les dice el Señor, díganle a las personas que se vayan para sus casas. Y el apóstol le dice: pero Señor, pero ellos están cansados, ya de rato te vienen siguiendo. Ok, está bien. Entonces denles de comer, dice. Pero ¿y qué tenemos? Solo hay tantos panes y tantos peces, pues tráigamelos, dice. Y dice la palabra que el Señor oró y se multiplicaron esos peces y esos panes y que sobraron hasta 12 cestas llenas. Gloria al Señor, qué milagro tan poderoso. O sea, mi amado Jesús no solamente les dio la palabra, sino que les llenó el estómago, aleluya, gloria a Dios. Porque esa gente, cuando uno va a esos lugares, es gente lo que tienen es hambre, tienen su estómago vacío, pero tú les llevas y les llenas el estómago, segurito que se van a sentar y te van a escuchar lo que tú les vas a dar de parte de Dios. Y ese es el evangelio que Dios está demandando en estos tiempos, que tenemos que nosotros estar haciendo como iglesia. Ya la iglesia está llena de mucho conocimiento. La gente está llena de mucha palabra, a veces hasta de hombre. Tenemos que entender, mi amado hermano, amada iglesia en Cristo, de que la iglesia no está encerrada en 4 paredes. La iglesia está fuera del templo. Hay que sacar a Cristo del templo y llevarlo donde está la verdadera necesidad. Nosotros ya fuimos salvos por la gloria de Dios, fuimos impartidos por el Espíritu Santo de Dios, ya estamos listos, ya estamos preparados. Entonces hablemosle a nuestros vecinos, hablemosle a nuestros hermanos, hablemosle a nuestra familia, hablemosle a nuestros compañeros de trabajo, hablemosle a nuestros compañeros de estudio, de la universidad, del colegio, qué sé yo, de la escuela. A ellos hablemosles. Si verdaderamente el Señor mora en nosotros, si verdaderamente el Espíritu Santo está entre nosotros, Él nos va a dar la autoridad y la palabra indicada para hablarlos. Dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregados, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Voy a retroceder: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Amada iglesia, estamos fortalecidos en Cristo Jesús. Estamos anhelando la venida del Señor, pero para eso tenemos que pasar procesos. Cada hijo y cada hija de Dios tiene que pasar procesos de purificación y de santificación. Los procesos que Dios permite que pasemos son diferentes para cada persona. Lo importante es que nosotros seamos procesados por el Señor, como lo que le pasó a la nación de Israel cuando fue llevada al desierto por 40 años. Ahí en esos 40 años Dios pudo conocer qué es lo que había en el corazón de su pueblo amado Israel. Y sabemos la historia de cómo esta nación sufrió mucho por su rebeldía y por su desobediencia al Señor. Mas sin embargo Dios los sostuvo, porque Él les prometió, los mantuvo, Él los alimentó, Él les dio vestido, Él les dio salud, Él los guardó en su mano, porque Él les prometió que lo iba a hacer con ellos. Pero toda esta generación se perdió y solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que perseverar en el Señor. Tenemos que decirle al Señor de todo corazón: Padre, ayúdame a seguir adelante. Señor Dios Todopoderoso, quita todo temor de mi vida, todo miedo, y fortalece mi fe. Así como le dijo los discípulos al Señor: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos veían los milagros, veían los prodigios que Jesús hacía,
mas sin embargo ellos no creían. Hasta que el Señor les dijo, yo me voy a ir, les dice, pero les voy a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él dice, los va a llenar de poder. Él les va a dar autoridad. Y sabemos que ellos fueron revestidos de poder allá en el día de Pentecostés, donde dice la palabra de Dios que todos estaban orando, unidos, esperando el cumplimiento de la promesa que Jesús les había dado en el lugar alto. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu descendió en esa casa. Y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos lo maravilloso de esto cuando Pedro, óigase bien, Pedro, con la primera predicación que este hombre de Dios, se convirtieron 3,000 personas, aleluya, gloria a Dios, porque Pedro había sido revestido del poder del Espíritu Santo de Dios. Y vemos el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, que este hombre murió apedreado, y todo por predicar la bendita palabra de Dios, por predicar la verdad. Este hombre murió. Y antes de morir, las palabras de este hombre fueron, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. O sea, este hombre, en otras palabras, intercedió por los que lo estaban quitando la vida. ¡Qué convicción de hombre! Dice la palabra que él vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre con gran poder y con gran gloria. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, aleluya, en nuestra vida. Cuando le damos apertura, cuando le damos el lugar que le corresponde, cuando le decimos, Espíritu Santo, haz conmigo lo que quieras, transfórmame, hazme de nuevo, hazme una nueva criatura, aleluya. El Espíritu Santo de Dios es el mayor y más maravilloso regalo que Dios le ha entregado a la iglesia. La iglesia de hoy en día, muchas congregaciones han quitado al Espíritu Santo de Dios de sus reuniones, porque le han dado la gloria de Dios. Muchos ministros del Señor están tomando, óigase bien lo que le voy a decir, están tomando estrategias del mundo, están metiendo a Egipto a las congregaciones, están trayendo a Babilonia a las congregaciones porque ya no tienen estrategia, porque ha sido el hombre por muchos años que ha gobernado la iglesia, no le han dado lugar a Dios que sea Él que dirija a la iglesia. Hemos sacado al Señor en algunas ocasiones de los altares y hemos dejado que sea el hombre el que hable al mismo hombre. Y es por eso que muchas personas no cambian sus vidas. No hay un cambio radical en sus vidas porque no están recibiendo la palabra sazonada, la palabra de verdad, la palabra que Cristo predicó. Ya usted no va a escuchar mensajes del infierno, ya usted no va a escuchar mensajes de arrepentimiento, ya usted poco va a escuchar mensajes de la segunda venida del Señor, ya usted poco va a escuchar mensajes de santidad, peor para él que los va a escuchar. ¿Por qué? Porque ese tipo de mensajes son los que confrontan el corazón del hombre. Son los que pueden transformar verdaderamente al hombre. Si tú no me crees, te recomiendo que leas todo el libro de los Hechos para que tú te des cuenta cuál es el mensaje que predicaban los apóstoles, incluyendo a Pablo y a otros más. El mensaje de arrepentimiento. Es el mensaje de arrepentimiento. Decían, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de ellos. Pero ese mensaje poco se escucha, porque la iglesia está llena de muchos hombres intelectuales, muchos hombres inteligentes, que de repente sus mensajes no tienen ninguna pizca de la presencia de Dios. Mensajes que ellos han preparado por su propio conocimiento humano. De repente hay personas que ni siquiera han buscado el rostro de Dios, ni siquiera han buscado que Dios les revele el mensaje. Y por eso cuando vamos a una reunión, de repente esa reunión la sentimos vacía. Vacía, no pasó nada. Entramos y salimos y
estábamos igual. Necesitamos muchas veces, amada iglesia, que se nos diga la verdad, que nos hable clarito. Si andamos torcidos, que se nos digan para que nos enderecemos. Porque todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, va a ser cortado y lanzado al fuego. Yo les digo a aquellos que tienen la bendición, tienen el privilegio, Dios les ha dado esa oportunidad, Dios los ha ungido a través del Espíritu Santo de predicar la palabra. Yo les exhorto en nombre de Jesús, prediquen la palabra tal y como el Espíritu Santo de Dios les dice, porque no van a tener problemas serios con el Señor aquel gran día cuando les pida cuenta y les diga: ¿qué hiciste con las ovejas que yo te di? ¿Qué hiciste con el rebaño que yo te di, que guardaras, que cuidaras? ¿Qué hiciste con las ovejas que te fueron? ¿Qué hiciste? ¿Y tú qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a responder al Señor? Ahora te predican un evangelio light. Ahora te predican sobre la prosperidad. Que si tú no sos próspero, tú andas mal. Tú estás maldito. Y te dicen que tienes que pactar con Dios para que puedas ser bendecido. Si tú quieres tener un trabajo, tienes que pactar con Dios. Te están vendiendo los milagros. Búscame en la palabra de donde Jesús cobró por los milagros. Búscame en la palabra de donde dice que los apóstoles cobraban por hacer un milagro. Quiero que tú me lo busques y me lo digas. Ellos pagaron precio de sangre. Ellos pagaron con su vida. ¿Saben? El apóstol Pablo, antes de morir, ese hombre dijo: he peleado la buena batalla de la fe. He logrado ganar la corona que me espera, la corona de justicia. Ese hombre murió con dos pensamientos encontrados. Uno de ellos, él sabía, tenía convicción de que había hecho la voluntad de Dios hasta el último de sus años. Aún en la cárcel estaba él. Y la otra convicción que él tuvo era una tristeza en su corazón, porque había muchas almas que no se podían haber salvado porque él estuvo preso, imposibilitado. Mas sin embargo, él mandaba cartas a las iglesias exhortándolas, diciéndoles: Jesús está cerca, arrepiéntanse, conviértanse, el Señor está pronto a venir. Esas eran las palabras de Pablo. ¿Y cómo murió Pablo? A Pablo le cortaron la cabeza. Este hombre faltaban unos cuantos minutos o no sé cuántas horas para morir, y esas fueron las palabras de él: he ganado la buena batalla de la fe. He ganado la corona que me espera, dice este hombre. No digamos cómo murió Pedro. Murió crucificado y lo iban a crucificar como Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro? Yo no soy digno de morir como murió mi maestro, dice. Yo mejor pido que me crucifiquen pero boca abajo. Y así crucificaron al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro, aquel hombre que negó a Cristo, aquel hombre que dijo: Señor, aún hasta la muerte voy a ir contigo. Y Pedro dijo: vos tú no sabes lo que dices. No ha cantado el gallo la tercera vez y tú ya me has negado. Señor, yo no te voy a negar, yo te lo prometo. Y sabemos la historia, que Pedro lo negó. Pero en ningún momento Jesús lo juzgó, lo condenó y lo señaló. Simplemente lo vio con ojos de amor y misericordia, porque él sabía quién era Pedro. Y Jesús sabía que Pedro en el interior lo amaba a él. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Pedro lloró amargamente por lo que él había hecho. Y vemos el poder de Dios a través de la vida de Pedro cuando se convierten las primeras 3 personas. Cuando dice la palabra de Dios que con la sombra de Pedro, dice, se sanaban los enfermos. Y no podemos dejar a un lado el caso de Pablo y Silas, que después de hacer un milagro de parte de Dios, los metieron hasta el más fondo de la cárcel. Y les pusieron cadenas y los amarraron en el cepo. Y estos hombres, ¿qué crees que hicieron estos hombres cuando estaban ahí en la cárcel? Estos hombres no se pusieron a llorar, no se pusieron a lamentarse, no se pudieron reclamarle a Dios. En lo absoluto lo hicieron. ¿Saben qué fue lo que hicieron estos hombres del Señor? Alabaron y adoraron y le dieron gracias a Dios. Y dice la palabra de Dios que los presos los oían como estos hombres les cantaban himnos al Padre, dándole gloria a Dios, porque ellos estaban padeciendo por el nombre de Cristo Jesús, por el amor de Dios. Ellos se sentían dignos de padecer por la causa de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Y sabemos lo que narra la palabra de Dios, que dice que vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, y dice que a los presos se les soltaron las cadenas,
A Pablo y a Silas se les soltaron las cadenas y dice la palabra de Dios que se les fueron abiertas las puertas a todos. Pero mira el propósito por el cual Dios llevó a Pablo y a Silas a esa cárcel allá en Roma. Y dice la palabra del Señor que el centurión o el que estaba a cargo de la cárcel se iba a quitar la vida, porque así decía la ley en ese tiempo, que si una de estas personas permitía que un preso escapara, pagaba con su vida. Y este hombre decidió con una espada matarse, suicidarse. Pero le dijo Pablo: detente, no te hagas nada. Todos estamos aquí, ninguno de nosotros se ha ido, le dice. ¿Y saben qué hizo este varón? Un varón de autoridad. Es como, digamos, lo que fuera como un general en aquellos tiempos. Se postró a los pies de Pablo y le dijo la gran pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo?, le dijo. ¿Sabes qué le dijo? La palabra de Dios a través de los labios de ese gran siervo de Dios, el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesús, le dijo, y serás salvo, le dice, tú y tu casa, le dijo. Y dice la palabra de Dios que ese hombre recibió esa palabra, ese hombre recibió la salvación en ese momento. Y ese hombre vino y llevó a Pablo y a Silas a su casa, porque estaba cerca, ahí mismo en la misma cárcel. Y dice que los atendió como reyes, le limpiaron los pies y les dieron de comer. Y Pablo oró por ellos y toda la casa de este siervo, aleluya, fue salvo para la gloria de Dios. Yo te digo, mi hermano y mi hermana que me escuchan, todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, todo lo que estamos pasando, hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios para la humanidad y para nosotros como iglesia. Yo te puedo decir con seguridad, Dios le está dando una nueva oportunidad al mundo para que se vuelvan a Cristo a través de esta situación. Y Dios le está dando una oportunidad más a la iglesia para que verdaderamente nos convirtamos al Señor Jesús de todo corazón, aleluya. Y dejemos toda obra de la carne, dejemos toda niñería espiritual. Y le pidamos a Dios que Él nos llene cada día de su gloria. Y si nosotros estamos en una congregación donde de repente no nos están predicando el verdadero evangelio, orémosle a Dios para que Dios transforme la vida de estas personas y nos sea predicado el evangelio correcto. No otro evangelio como dijo Pablo. El evangelio que Cristo nos dejó como herencia en su palabra, aleluya. El evangelio de verdad, el evangelio que transforma vidas, el evangelio que cambia corazones. El evangelio que a uno lo hace diferente, lo hace pensar diferente, actuar diferente, hablar diferente. Es el evangelio de Cristo Jesús, aleluya. Yo te digo esta noche, tenemos la oportunidad. Dios nos da otra oportunidad. Hay que poner nuestras barbas en remojo y anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Anhelemos la presencia de Dios en nuestras vidas, que haya evidencia de que Cristo gobierna nuestras vidas, que haya evidencia que Cristo vive en nosotros, que la gente pueda ver en nosotros cambios, que la gente pueda contagiarse con lo que nosotros tenemos. Bueno, algo bueno que Dios ha depositado en nosotros, es lo que tenemos que anhelar. Pedirle a Dios, Señor Jesús, cámbianos, perdónanos, límpianos, enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser mansos. Eso es el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la mansedumbre, la fe, la templanza, la humildad. Esos son frutos que el Espíritu Santo nos ha regalado. Entonces, digamos a Dios que ese Espíritu Santo se manifieste en nosotros y que podamos sin temor hablarles a otros de Cristo. Y que venga la llenura del Espíritu Santo, venga ese avivamiento, el cual todos estamos esperando. Viene un gran avivamiento, pero para eso tiene que haber santidad, tiene que haber una santificación en el cuerpo de Cristo. Sigamos predicando al Señor, no tengamos temor. Él va a poner la palabra en nosotros. Agarra tu celular, agarra tu tablet y 5 o 10 minutos que prediques. Tú no sabes esa palabra, quién la está necesitando. Has tenido tiempo para hacerlo. En vez de que estés viendo qué decir películas o qué cosas, agarra tu celular. Tú estás ya preparado, ya estás listo. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Que seamos nosotros esos pocos obreros calificados por el Señor, que Él nos ha dado un ok, y que hagamos la voluntad de Dios. Yo en esta noche quiero orar en el nombre de Jesús. Si tú quieres orar conmigo, puedes hacerlo. Y si esta palabra tú la has sentido muy fuerte, perdóname. Pero que sea el Señor hablando en nuestras vidas, a mí primero. Yo recibo estas palabras, yo recibo esa exhortación para mí, en el nombre de Jesús. Yo le oro a Dios para que Él me ayude, me fortalezca y me enseñe a hacer su voluntad. Porque a mí me dice la palabra de Dios que la voluntad del Señor es la mejor, es buena, es agradable, es perfecta. Es la voluntad que nosotros necesitamos entender y comprender para que nuestra vida sea una vida de victoria en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias te doy, Señor, por los hermanos y las hermanas y las personas que tuvieron a bien, Señor, apartar este tiempo para escuchar esta palabra. Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo el que haya hablado a nuestras vidas, Padre. Que seas tú, mi Dios Todopoderoso, a través de tu Espíritu Santo, redarguyéndonos de pecado, compungiéndonos en el Espíritu. Que seamos sensibles, Señor Dios Todopoderoso, a tu voz. Que cuando tú nos hables, Padre, nosotros podamos ser sensibles y humildes. Así como dijo el profeta Samuel: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, estoy dispuesto. Así como dijo Pablo cuando tuvo con Jesús el encuentro. Señor, le dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Así necesitamos nosotros estar sensibles a la voz del Padre. Amado Jesús, perdónanos si hemos fallado, si hemos pecado, si Señor, te hemos desagradado, si hemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Te ruego, Señor, que nos perdones, que tu sangre preciosa nos limpie y nos purifique cada día, y que podamos, Señor, andar, Señor, en santidad, listos, preparados espiritualmente, para que cuando tú vengas nos encuentres, Señor, rectamente delante de ti. Vamos a orar también ahorita por la profeta Belkis Varela de Cuba. Ella está interna en el hospital escuela. Todos amamos a esa gran mujer de Dios, una guerrera, una evangelista, una mujer que tiene las marcas de Cristo, una mujer llena de la gloria de Dios, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer con muchos dones y talentos, una mujer que ha formado a muchos. Yo soy uno de ellos que he tenido el privilegio que ella me ha formado. Una mujer con carácter, una mujer íntegra. Vamos a orar por ella, porque ella está con una situación de enfermedad en su cuerpo. Pero sé que el Señor es su sanador y sé que Él tendrá cuidado de ella. Y yo estoy seguro y todos estamos seguros que ella pronto va a estar con nosotros para poder abrazarla y poder decirle la amamos en el Señor. Pero esta es una muestra de amor que podemos nosotros en este momento hacerle sentir a ella como hijos y como hijas de Dios, como hermanos en Cristo, como ministerio de Dios proveerá, como un solo cuerpo en Cristo. Porque dice la palabra de Dios que si un cuerpo se duele es como que todo el cuerpo se duele. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y ella es parte de nosotros. Amado Padre, en el nombre de Jesús venimos soltando una palabra de sanidad sobre la vida de tu sierva. Allá donde ella esté, mandamos esta palabra de sanidad, como dice tu palabra, que por la sangre de Cristo ella recibe sanidad. Y ella recibe esa promesa de sanidad en su cuerpo, todo malestar, toda infección en sus venas, en sus arterias, todo aquello que le estaba afectando a ella en su salud. Venimos con la autoridad que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Venimos desatando salud sobre ella. Declaramos como Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y anda. Declaramos que ella toma su lecho y anda. Y ella se levanta de esa cama en nombre de Jesús. Y ella dice la palabra de Dios que no va a morir, sino que va a vivir y va a contar de las obras de Jehová. Bendecimos la vida de nuestra madre hermana Belkis Varela de Cuba. La bendecimos donde ella esté. Declaramos que la sangre de Cristo la cubre de todo mal y ninguna plaga va a tocar su vida, ni sus hijos, ni su familia, porque están cubiertos con la sangre preciosa del Rey de Gloria. Aleluya. Aplicamos la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas de las casas de cada uno de nosotros, de la iglesia. Dios proveerá, de todas las obras de Dios proveerá. Bendecimos los pastores de todos los ministerios
de las hijas de Dios proveerá. Decimos las profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los diáconos, los salmistas, los bendecimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, las aplicamos sobre sus vidas y ninguna arma del diablo va a prosperar contra sus vidas, porque la sangre de Cristo es mayor que toda mentira del diablo. Declaramos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y que el Espíritu Santo de Dios nos forma y nos transforma y nos llena de su gloria cada día. Y ya no seremos una iglesia pandémica, ya no seremos una iglesia que nos vamos a dejar engañar, sino que la verdad del Espíritu de Dios va a estar en nosotros y la palabra de Dios nos va a ser revelada a través del Señor en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, sea hecho, sea hecho, sea hecho. Declaramos sanidad también sobre la vida del apóstol Cristina. Todo problema en sus bronquios, en sus pulmones se va, toda aquella congestión se va en este momento. Ella es sana por el poder de la sangre de Cristo. Mandamos palabras de sanidad sobre la vida de tu sierva. Ella también recibe esa palabra de sanidad y es libre por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Si hay enfermedad en tu cuerpo, declaramos que la sangre de Cristo es aplicada sobre tu vida. Eres libre de todo azote, eres libre de toda enfermedad, eres libre de todo temor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Dios los bendiga y estamos en contacto en una próxima edición.